bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Palabras en el Viento. Y hoy tenemos un tema muy interesante, el cual profundiza más sobre temas que no tienen tanta relevancia en nuestro medio común, en el mundo, en las calles, pero que es importante y que todo el mundo deja de lado: la relación entre el lenguaje y la cultura. Para eso trajimos a varios expertos, historiadores, alumnos, maestros, incluso escritoras, que nos ayudarán en este tema y nos resolverán algunas dudas que tengamos, para yo no quedarme tanto atrás, porque luego suele pasar que entrevisto a alguien y luego me siento sin conocimientos. Estudié un poquito de las diferentes teorías y me llamó la atención más un autor, Sapir-Whorf, que a ver si más adelante me animo a hacerles algunas dudas que me quedaron y que me las puedan resolver, pero para qué hablar más, mejor lo dejo con el compañero Juan Pablo. Sí, mira, yo cuando viví en Japón fue un desafío aprender la lengua, pero lo que más me sorprendió fue que ellos tienen una idea de un tiempo diferente. Sí, claro. Nuestro tiempo es lineal, el de ellos no. Entonces no fue solamente aprender una lengua, sino una nueva manera de ver la realidad de cómo es allá. Sí, mira, como por ejemplo él dice, en antropología nosotros estudiamos eso todo el tiempo. Cada lengua encierra una cosmovisión distinta. Por ejemplo, Franz Boas decía que el lenguaje es una clave para comprender una cultura. Es algo que siempre me hace reflexionar. ¿Cuánto de nuestra forma de ver el mundo está codificada en el idioma que hablamos? Y pues también por ello es importante proteger las culturas, las lenguas indígenas aquí, por ejemplo, en nuestro país, porque cuando una lengua se llega a perder, llegamos a perder incluso parte de nuestra historia, claro, o de la cultura. Y por ejemplo, aquí en Nahuatl tengo una palabra que significa que se llama Tlamatín, que significa sabio, pero no en el sentido de tener conocimiento. Es alguien que tiene un entendimiento pues, más allá, por así decirlo, en la cuestión espiritual. Más profundizado. Más profundizado. Claro. Tiene que ver mucho precisamente con la cultura, cómo se manejaban las culturas desde ese entonces. Exacto, yo lo vivo en mi escritura. Estoy trabajando justo ahora en una novela sobre la identidad cultural a través del idioma. ¿Cómo es impresionante cada lenguaje que trae consigo matices que no se pueden replicar? Chomsky decía que el lenguaje es universal, pero cuando empiezas a escribir en diferentes lenguas te das cuenta de que cada idioma lleva su propia identidad consigo mismo. Totalmente. El enseñar un idioma no solamente se trata de enseñarlo en la gramática. Cada palabra dentro del idioma está llena de historia, de valores, de cultura. Está muy arraigada dependiendo el contexto en el que se realice. Por ejemplo, en el español usamos la palabra tú y usted, que refleja como respeto o cercanía hacia la persona que uno se está dirigiendo. Son pequeñas cosas, pero dicen mucho de cómo se viven las relaciones y el respeto entre nuestra comunidad. Claro, a mí me pasa lo mismo con la fotografía. Siento que el lenguaje visual también refleja las culturas. En cada viaje que hago, capturo una imagen, capturo los gestos de las personas, capturo sus actividades y encuentro la diversificación que tiene cada una de ellas. También a veces en las imágenes no hablan claramente, pero son una muestra del lenguaje que nos van a ayudar a saber cómo se expresan otras personas en diferentes lugares. Y aunque no sea un lenguaje hablado. Ahora, recopilando todos estos datos y experiencias y conocimientos y estudios, claro, yo les tengo una pregunta muy importante y sobre todo una pregunta que yo tengo anotada y que yo quiero hacerles para yo entender más y para que el público, claro, nos entienda mejor. ¿Creen ustedes que el idioma limite nuestra forma de Sí, pensar? mira, yo no lo veo como una limitante, sino como una apertura. El no saber qué significa una palabra no significa que no lo podemos sentir. Por ejemplo, en inglés hay una palabra que es wanderlust, que significa el gusto o la pasión por viajar. En español no tenemos una palabra como tal que describa ese sentimiento, pero no quiere decir que no podemos sentirlo. Por ejemplo, yo siento ese gusto y no hay como una palabra que en español lo describa. Claro. Entonces no es una limitante, sino como una apertura a un nuevo conocimiento. Sí, o sea, eso es verdad, pero también, las diferentes culturas también nos pueden generar problemas.
Habermas hablaba de que tenemos que buscar un espacio para que nosotros nos comuniquemos, pero también se han puesto a pensar que cómo nos vamos a comunicar si no tenemos un diálogo o una lengua en común. O sea, también esa barrera lingüística a veces nos puede generar varios problemas. Bueno, eso nos puede llevar a reflexionar sobre lo que se pierde cuando se pierde, pues, bueno, desaparece una lengua. No es en sí la palabra, sino que se pierde toda una visión del mundo. Las lenguas indígenas, por ejemplo, tienen palabras que pueden describir la naturaleza, pues en frases que en otros idiomas no tendría sentido, no tienen una traducción. Entonces, con la desaparición de estas lenguas perdemos una parte o gran parte incluso de la sabiduría que pues, se había transmitido de generación en generación. Pues también, si se va transmitiendo de generación en generación, se puede ir perdiendo y hasta el punto en el que pueden llegar a un punto de peligro de extinción, pues puede decirse. Entonces, pues si se pierde, pues perdemos una parte de la historia y eso conlleva a que las próximas generaciones ya no sepan sobre esas lenguas, esas culturas antiguas. Entonces sería más nada como una pérdida de cultura, ¿no? Se pierden las tradiciones cuando se pierden las palabras. Sí, Sí, bueno, de hecho cada vez que aprendemos, yo creo que cada vez que aprendemos un nuevo idioma es como si descubriéramos una parte nueva de nosotros mismos. Es increíble cómo el idioma también nos moldea y nos forma, y aprenderlo nos permite entender y vivir el mundo de una manera completamente diferente a los demás, como una identidad propia. Nos permite tener nuestra propia identidad y comunicarnos de distintas formas. Bueno, ya sería todo por esta parte, porque obviamente son expertos, alumnos, todos no han acabado sus tareas seguramente o van a ir de viaje. Y es para mí un honor tenerlos aquí, que se presten quizá unos minutos de su tiempo para hablarnos de esto que es tan importante y que se ha dejado mucho de lado y no es interés público de las personas. Pero bueno, expertos, historiadores, alumnos incluso, ¿tienen algo más que agregar? Si quieren decir algo. Solo agradecerte, voy a buscarlo por mí y por mis compañeros, agradecerte la invitación y que tú le des importancia al tema del lenguaje y de la cultura, y que esperamos no sea la última vez que nos podamos reunir y compartir un poco más de este tema. Sí, claro. Así, muchísimas gracias nuevamente. Su experiencia, sus conocimientos, su investigación siempre ha sido de mucha ayuda y esperemos que esto tenga un gran impacto en la sociedad para futuras generaciones. No se pierdan las costumbres, no se pierdan las lenguas, las culturas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que allí en su casa, la audiencia, los que nos estén escuchando en una aplicación de escucha, como Spotify, Apple Music, hayan disfrutado de este capítulo, porque pues, lamentablemente ya se va a acabar. Y bueno, fue Palabras en el Viento, ya saben, su podcast de confianza, y pues, nos vemos en el siguiente capítulo.